Ahí sí. Ya estamos grabando, ¿cierto? Eh, Como les he mencionado en otras ocasiones, ¿cierto? Eh, Vamos a trabajar. La idea es conocer, si ustedes ya tienen la presentación, ¿cierto? Es que podamos conocer ya hoy día los tipos de sensores. Hoy día nos corresponde trabajar, ¿cierto? Automatización de sistemas eléctricos industriales. Por lo tanto, ¿cierto? Uno de los elementos importantes, ¿cierto? Ya hemos conocido qué es lo que es el PLC, hemos conocido sus lenguajes de programación, eh, por lo tanto, hoy día tenemos que conocer otros elementos periféricos ya a este tipo de sistemas automatizados, ¿ya? Y uno de esos elementos son los sensores, ¿ya? Entonces les voy a compartir la presentación de hoy, ¿cierto? Ya todos la pueden ver, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cierto? Objetivo, conocer la definición de sensor, sus tipos y aplicaciones. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta, ¿cierto? Estos elementos, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, los niveles de control. ¿Por qué? Porque hay que situar dónde están los sensores en todo este sistema de control, ¿ya? ¿Cierto? Nosotros tenemos niveles de control, ¿cierto? Tenemos nuestra planta, que es nuestro proceso industrial, y tenemos todo lo que está alrededor, todo lo que nos hace funcionar la planta. En este caso, por ejemplo, tenemos los sensores, los actuadores, los controladores y sistemas de supervisión, ¿ya? Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un sensor? ¿Ya? Un sensor es un dispositivo que tiene algún parámetro, una función de un valor determinada, variable, de una determinada variable física del medio en cual está situado. ¿Para qué sirve? Para detectar y medir, ¿ya? Porque se hace la diferencia. Porque, por ejemplo, un termostato, ¿ya? Como es el que tienen ustedes en sus refrigeradores, funciona para que, de manera que detecta una determinada temperatura y de ahí hace funcionar o hace que se apague algo, ¿ya? Mientras que un termómetro me va a indicar una medición constante, una medición en tiempo real de lo que está sucediendo en función de la temperatura, ¿ya? No sé si se entiende. Por ejemplo, un termostato, yo lo regulo a una temperatura fija para que funcione. En el caso de los refrigeradores, por ejemplo, yo lo puedo situar en 1 o 2 grados o en menos 1 o menos 2 grados, ¿cierto? Para que cuando esa temperatura suba de eso, empiece a funcionar la bomba, ¿cierto? Que contiene el refrigerante en el refrigerador y puede enfriar el aire en el interior, ¿ya? Entonces eso es un valor fijo. En cambio, una termocupla, un termómetro, una PT100, ¿cierto? Todos estos son elementos que me van a entregar un valor variable, constante. Es decir, si tengo 24 grados y al minuto siguiente tengo 23 grados, ese valor va a ser el que yo voy a ver en mi sistema, ¿ya? Esa es la diferencia entre medir y detectar. También, por ejemplo, podemos hacer la analogía o la comparación con lo que tiene que ver con los sensores de presencia. Para las luces, ¿cierto? Estos focos que son automáticos, que se prenden con un sensor de presencia, ese es un elemento que detecta algo que está frente a ellos o no está, ¿ya? O la fotocelda que enciende las luces de los postes en el alumbrado ¿Y ya público, empezó ya? ¿cierto? Las dos Eh, nueve. Silencio su micrófono, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Las fotoceldas, como les estaba diciendo, del alumbrado público. Ese es un elemento que detecta cuando desaparece la luz, ¿cierto? El foco se enciende, ¿ya? Ese es un elemento que está detectando, ¿ya? Otro elemento que se ocupa, por ejemplo, en los portones eléctricos son los límites de carrera, los limit switch. Entonces, cuando el portón está situado en un lado está abierto o está cerrado, ¿cierto? Está detectando cuál es su lugar, ¿ya? Entonces, eso detiene el motor. Entonces, cuando, por ejemplo, el portón se está cerrando y llega al final, ¿cierto? Para que esté completamente cerrado, ahí hay un interruptor, que es un límite de carrera o limit switch, ¿cierto? El cual se activa y
me para o detiene el motor. Y al otro lado hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahí entonces tenemos elementos que son detectores. ¿Ya? Ahora, sensor. ¿Cierto? El sensor va a convertir una señal física, que no necesariamente va a ser eléctrica, ¿cierto? A una señal eléctrica medible, ¿ya? El sensor en su conjunto. Ahora, el sensor nosotros podemos decir que tiene dos partes. Una, que es la que está directamente expuesta al proceso, y la otra, ¿cierto? Que es la que transforma mi señal. El elemento que está expuesto directamente al proceso, ¿ya? Que es el que está midiendo o está detectando, ese es el elemento sensor en sí, ¿ya? Y la otra parte, ¿ya? Se le conoce como transductor, que es el elemento que me transforma esa señal física, esa señal que era temperatura, que era presión, ¿ya? Que podía ser flujo, no sé, lo que sea, ¿cierto? Que esté midiendo, distancia, eso me lo va a transformar en una señal eléctrica medible. ¿Cuáles son las señales eléctricas medibles? Tenemos en los sistemas eléctricos, ¿cierto? Voy a tener una señal de encendido y apagado, que eso va a depender de cuánto yo estoy trabajando. Puede ser de 0 a 5 volt, ¿ya? Donde 0 es que no hay nada y 5 es que tengo presencia. O puede ser dependiendo de la alimentación de mi sistema, que pueda tener 12, 24, 48 volt, o en su defecto 220, ¿ya? Que es lo que normalmente vamos a trabajar, pero normalmente los sensores siempre van a estar trabajando bajo el orden de los 220 volts, ya siendo lo más típico de 24 volts hacia abajo, ya eso es lo más normal que ustedes se van a encontrar. Ahora, esa es una señal para cuando somos señales fijas, cuando yo tengo algo que se prende y se apaga. Ahora, cuando son señales variables, tengo tres tipos de señales. Una que es de 0 a 10 volts, ¿ya? La otra que es de 0 a 5 volt, también variable, ¿cierto? Variando en todos sus decimales. Y la otra, que es una señal en corriente, ¿ya? Que es la señal de 4 a 20 miliamperes, que se llama. Esta señal, ¿cierto? ¿Por qué se utiliza el 4 y no el 0? ¿Ya? Porque el 0 me puede significar que exista una falla, ¿ya? Esto es para detectar fallas en los conductores de estos cables. Entonces, cuando yo tengo 0 volt, significa que, o 0 amperes, significa que no está circulando corriente, por lo tanto puedo tener un problema o en el sensor directamente o en el cable. Entonces ahí yo puedo ir descartando y puedo ir reparando mis fallas, ¿ya? Ejemplos de sensores. Ya tenemos sensores de presencia fotoeléctricos como el negrito este que aparece acá, ¿cierto? También un sensor de flujo puede ser tanto para medir fluidos líquidos, gaseosos y sólidos, ¿ya? También puedo tener elementos de detección como por ejemplo los sensores inductivos o capacitivos, ¿cierto? Que son en el fondo un principio de funcionamiento similar a lo que vendría siendo un sensor fotoeléctrico, ¿ya? También puedo tener elementos que son, por ejemplo, sensibles a la luz, que más adelante los vamos a ir viendo. Por otro lado, también en nuestro proceso, y esto lo quiero que lo dejemos ahí stand-by, ¿cierto? Esta definición de actuador, porque más adelante la vamos a ver, entonces lo quise dejar acá. Es un dispositivo que hace lo inverso de lo que hace un sensor. Un sensor toma una señal física y la convierte en una señal eléctrica. Mientras que un dispositivo actuador es un elemento que me va a transformar una señal eléctrica en algo motorizado, con aire, o me pueda significar el paso de un aire, por ejemplo. El actuador podría ser un motor perfectamente, una válvula. eh, También podríamos tener interruptores, contactores. Todos esos elementos son actuadores, es decir, que ejecutan una acción. ¿Ya? Los tipos de actuadores tenemos que son eléctricos, neumáticos y hidráulicos, ¿ya? Esos son los tres tipos y más adelante los vamos a revisar en detalle. Ahora, sensores, ¿ya? Tipos de sensores tenemos muchos, ¿ya? Luz, presión, fuerza, sonido. Tenemos sensores para medir distancia, ¿ya? Tenemos también para medir gravedad, temperatura, humedad, velocidad, magnetismo, ¿ya? Etcétera, proximidad, flujo, nivel. Pero si se fijan, aquí yo destaqué en rojo
5 tipos de sensores, ¿ya? Uno que es el de presión y fuerza, el de temperatura, proximidad, flujo y nivel, ¿ya? ¿Por qué lo hice así? Por una simple razón, ¿ya? Es en todo proceso industrial, nosotros nos vamos a encontrar siempre, siempre con estos tipos de sensores, ¿ya? Siempre vamos a tener un sensor que esté midiendo presión, porque en la mayoría de los procesos industriales existe algún proceso con vapor, ¿cierto? O algún elemento confinado en un estanque que me genera presión. Por ejemplo, un compresor, ¿ya? Ahí yo voy a estar midiendo presión, sí o sí, ¿ya? También la temperatura, ¿ya? Súper importante en todo proceso industrial, ¿ya? Muchos de los procesos industriales dependen de la temperatura. La minería, la celulosa, la fruta, la comida, ¿ya? Todos esos procesos industrializados van a tener temperatura, ¿ya? Proximidad. Nosotros si, por ejemplo, pensamos en un sistema de empaque, ¿ya? Tengo que ir contabilizando, por ejemplo, cuántas cajas me están saliendo, ¿ya? En un sistema de empaque. Entonces, voy contabilizando porque estos normalmente son sistemas que trabajan por metas, ¿ya? Tienen que tener un nivel de producción estándar, ¿ya? Sensores de flujo. En todos estos elementos, nosotros vamos a ocupar agua, ¿ya? Ustedes en su casa tienen un sensor de flujo, que si bien es mecánico, ¿ya? Porque les entrega la medición, digamos, con números, ¿cierto? Que se los va contabilizando ahí por número y no se envía ninguna señal eléctrica. Eso es un elemento sensor de flujo, ¿ya? La única diferencia es que la indicación es visual, nada más, ¿ya? Es decir, nosotros no vamos a tener una señal eléctrica que pudiésemos guardar, aunque también existen sensores para las casas que pueden medir sin ningún problema la cantidad de agua, ya que estamos consumiendo. Como también, por ejemplo, en este caso, el medidor de la luz, ya que cuenta los kilowatt hora, ¿cierto? Hoy día los sensores, los medidores más nuevos, ¿cierto? Son y me permiten una medición telemática. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo extraer los datos que tiene este medidor y no necesito, en este caso, de la persona que antiguamente pasaba a tomar el estado de la luz, sino que esto inmediatamente lo puedo obtener en línea, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Los sensores de nivel. En todo proceso industrial, incluso para darles un ejemplo, en la parte de, pasando a lo que es agronomía, ¿cierto? Cuando yo almaceno granos como el arroz, el trigo, ¿cierto? Todos esos elementos van a un estanque que se llama silo, ¿ya? Y ahí yo tengo que ir midiendo mi nivel, po. Tengo que saber en qué parte está mi estanque, ¿ya? O el agua, ¿cierto? Si voy a tener una cantidad de agua. Imagínense en una caldera, es un elemento súper crítico a revisar, ¿ya? Por lo tanto, eh, ¿cierto? Es súper importante, ¿ya? Todos estos sensores, ¿ya? Entonces, esos son los elementos con los que más ustedes se van a encontrar en la industria, ¿ya? Esta rama en particular que trabaja con sensores, que trabaja con actuadores, se le conoce como la instrumentación, porque estos son instrumentos de medición y acción, ¿ya? Y es una rama muy interesante a la cual ustedes perfectamente, una vez que salgan de cuarto medio, pueden acceder, ¿ya? Es una rama bien pagada, todavía no son muchos instrumentistas, ¿ya? Por lo tanto, es un nicho interesante para poder trabajar, ¿ya? Los elementos sensores, ¿ya? De luz, en este caso, son elementos sensibles y tenemos de varios tipos. Uno, los LDR o los Light Diode Resistor, ¿ya? Que son fotorresistores, ya que son resistencias variables a la luz. Es decir, cuando reciben luz, su resistencia varía, ¿ya? Las fotoceldas o celdas fotovoltaicas, los fotodiodos, los fototransistores, que en este caso eh, vendrían siendo, a ver, como para explicarlo, vendrían siendo como un contactor o un relé, ¿ya? Que cuando recibe luz, ¿cierto? Se abre un contacto o se cierra un contacto, como para explicarlo así, como hacer una comparación con elementos que ya conocemos.
¿ya? Los CCD y las cámaras de video, ¿ya? El LDR o el fotorresistor, ¿cierto? El resistor dependiente de la luz es una resistencia que va a variar su valor, como ya se los mencioné, dependiendo de la cantidad de luz que reciba. ¿Ya? Es fabricado de materiales cristalinos, eh, que son lógicamente fotoconductores, ¿cierto? Y los más utilizados son sulfuro de cadmio y selenerio de cadmio, ¿ya? Las fotoceldas o celdas fotovoltaicas, ¿ya? En esto normalmente estamos hablando de elementos semiconductores, que cuando reciben luz son capaces de generar energía eléctrica, ¿ya? Pero eh, ¿cierto? Estos emiten electrones y lógicamente son en un solo sentido. Y la corriente eléctrica que generan, en este caso las fotoceldas, es corriente continua, ¿ya? Fotodiodos, muy similar en este caso a las fotoceldas, ¿ya? La diferencia es que estos son elementos conductores y son pequeños y pueden recibir determinados tipos de luces, por ejemplo la infrarroja, ultravioleta, ¿ya? ¿Para qué? Para recibir señales. Por ejemplo, en los controles remotos, nosotros vamos a tener un diodo que emite una luz infrarroja y al otro lado que es, si ustedes se fijan aquí, hay un diodo negro, ¿ya? Un LED negro. Ese LED negro recibe la luz, ¿ya? Por lo tanto, cuando recibe la luz, cambia su estado y pasa a conducir energía eléctrica, ¿ya? CCD, Charge Couplet Device, o en español, dispositivo de carga acoplada, ¿cierto? Es un elemento integrado. ¿Qué es lo que es un elemento integrado? Son circuitos muy pequeñitos, microscópicos, ¿ya? Y que lógicamente funcionan con un condensador en este caso, y un dispositivo CMOS, que esto estamos hablando de electrónica, ¿ya? Pero normalmente estos también son conocidos como los optoacopladores, ¿ya? Es decir, cuando reciben luz, esto se ocupa mucho en la fibra óptica, ¿ya? Entonces, o cámaras digitales, como también lo mencionáis, ¿ya? Cámaras de video, en este caso un sensor de imagen, ¿ya? Son los elementos para las cámaras fotográficas, las cámaras que hoy día tenemos de seguridad, todos estos capturan imágenes, ¿cierto? Y esto también tiene que ver por los cambios de luz, ¿ya? Eh, ya. Sensores de luz, otros elementos, tenemos sensores reflectivos o de ranura, ya que son módulos integrados. Ya, ahí tenemos estos aparecen, por ejemplo, en las impresoras. Cuando yo meto la hoja para saber si es que mi impresora tiene hoja, ¿ya? Estos elementos, aquí, por este pequeño espacio, pasa la hoja y me detecta si tiene o no tengo luz. Si tengo o no tengo hoja, ¿ya? Y refleja. Aquí se corta una señal que pasa de un lado a otro, que pasa en este caso, si ustedes se fijan, acá tenemos que es como una horquilla. Aquí es una luz que se está emitiendo de lado a lado, ¿ya? Bueno, también tenemos elementos sensores más grandes al respecto y que funcionan de la misma manera, ¿ya? Sensores de presión y fuerza, ¿ya? Tenemos elementos sensibles como microinterruptores, sensores de presión, derechamente, y sensores de fuerza, ¿ya? El microinterruptor es lo mismo que un limit switch o un micro switch, que son los que ven ustedes en la imagen, ¿ya? Por ejemplo, es muy común verlo también en impresoras, en radios, en las puertas de las lavadoras, las secadoras, ¿ya? Tenemos todos estos elementos micro switch, ¿ya? Para nosotros, por ejemplo, para hacer maqueta, estos elementos son ideales porque son pequeñitos y son lo mismo que en este caso un pulsador. Tienen un contacto, por lo general, tienen un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado, ¿ya? Y que es conmutado. Entonces tienen normalmente tres patitas. En una de las patitas yo le pongo la alimentación y en los otros dos yo voy jugando dependiendo de lo que quiero hacer, ¿ya? Sensores de presión. Los sensores de presión sirven para muchas cosas. Por ejemplo, en su califón, ¿ya? Ustedes tienen uno de membrana, que es cuando especialmente los ionizados, ¿cierto? Tienen, ¿para qué? Para que dé el paso del gas, ¿ya? Y se pueda prender el califón. Los que ocupan pila, ¿ya? Los que tienen piloto, ¿cierto? También funcionan de una manera muy similar, la única diferencia es que son mecánicos, ¿ya?
Ahora, todos estos elementos tienen una parte mecánica y una parte eléctrica, ¿ya? En el caso de los que tienen señales eléctricas, ¿ya? Entonces, un elemento de presión, ¿cierto? Se ejerce una fuerza sobre él y cambia su estado de algún contacto, ¿ya? También tenemos elementos de presión, ¿ya? Que también entregan una señal variable. Por ejemplo, tenemos elementos para medir nivel con presión, ¿ya? Porque la presión es directamente proporcional al peso que yo tengo, por ejemplo, de agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una columna de agua, ¿ya? O un metro cúbico de agua es lo mismo que un bar, por darles un ejemplo, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un bar? Es una medida de presión. La presión se mide en PSI, en kilopascales o en bares, ¿ya? Que son los más comunes. Los PSI, ustedes los miden, por ejemplo, a los que les gustan los autos, ¿cierto? Es muy común ver, ¿cierto? Que ustedes miden la presión en PSI, ¿ya? Que es más o menos donde ustedes se van a encontrar medidas de presión, ¿ya? Otro sensor de fuerza son los flexibles, que cuando se deforman me van a entregar una señal, ¿ya? Sensores de contacto o piel robótica, ¿ya? Normalmente es un interruptor que está en alguna parte de mis robots, ¿cierto? O estos flexibles que también sirven, por ejemplo, para hacer garras, ¿ya? O para las personas que trabajan con elementos ortopédicos, ¿ya? Entonces, cuando se flecta, entrega una señal, y dependiendo de la flexión que tenga este elemento, va a ser la señal que me va a entregar, ¿ya? Ahí tienen la piel robótica, que es más o menos lo que les estoy diciendo. Elementos de sonido, obviamente los micrófonos y elementos piezoeléctricos. De hecho, hay micrófonos que se les conoce como piezoeléctricos, que es lo que tienen. Es un cristal de cuarzo que cuando yo lo presiono, esto empieza a vibrar y esa vibración genera una diferencia de potencial. Y si recordamos qué es lo que es una diferencia de potencial, es lo mismo que voltaje, ¿ya? Lógicamente, una señal muy, 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 muy pequeñita, pero lo suficiente para que esto se pueda traducir después en una señal eléctrica medible. Bueno, los micrófonos, ustedes saben cómo funcionan los micrófonos. Es un embobinado, ¿cierto? Alrededor de un imán, y cuando este se somete a una presión, ¿cierto? Eso va cambiando la posición del bobinado alrededor del campo magnético del imán, y eso se transforma en una señal eléctrica, ¿ya? Piezoeléctricos, por ejemplo, las pesas, las básculas, donde se pesan los camiones, trabajan con estos elementos piezoeléctricos, ¿ya? Como para que ustedes sepan. Sensores de sonido o módulos integrados, los Rangers, ya lo ocupan harto los robots, ¿ya? Se ocupa ultrasonido aquí, ¿ya? El ultrasonido es un sonido por bajo del espectro del sonido que el humano puede oír, ¿ya? Por lo tanto, o sea, perdón, por sobre el espectro que el humano puede oír, ¿ya? Entonces el ultrasonido, los ultrasónicos emiten una señal de un sonido que nosotros obviamente no podemos escuchar, pero que sí las máquinas son capaces de detectarlo, ¿ya? Para medir distancia, tenemos sensores ultrasónicos que básicamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Al igual que los infrarrojos, ¿ya? Cualquiera de las dos emiten una señal. En el caso uno es sonido y en el otro es luz. Entonces el ultrasónico envía una señal y en lo que se demora en volver esa señal, ¿cierto? Con eso tienes unos algoritmos matemáticos incorporados en la electrónica que estos elementos tienen y son capaces de determinar distancia, ¿ya? Lo mismo para la luz infrarroja. Va esa señal de luz y vuelve, y en lo que vuelve, ¿cierto? En el tiempo que se demora en volver, calcula la distancia. Es, por ejemplo, cuando miden la distancia que tienen las galaxias lejanas los astrónomos, por ejemplo, ¿ya? Ellos lo miden en el tiempo que se demora un o un haz de luz en ir y volver, ¿ya? Este haz de luz es también conocido como fotón, ¿ya? Los fotones, ¿cierto? Son las partículas de luz que se utilizan para medir estos elementos, ¿ya? Ahí está el detalle del ultrasónico. Funcionan en base a la frecuencia, ¿ya? Que en este caso es de 38 a 50 kilohertz, ¿ya? Y como les dije, el elemento tiene un elemento que es capaz de medir la señal, que es de enviar una señal, y otro elemento que la recibe cuando rebota, ¿ya? Y ahí se genera este cálculo.
Lo mismo con el infrarrojo, ¿ya? Sensores de gravedad o sensores de vibración, ¿ya? Tenemos sensores pendulares con contacto de mercurio y los giroscopios. Ya. El acelerómetro o sensor de vibración, ¿cierto? Es un dispositivo que me permite medir el movimiento y las vibraciones que es sometido un robot o algún otro elemento, ¿ya? En su módulo, ¿cierto? Tiene medición dinámica, puede medir la inclinación, eso es respecto de los niveles del mar por lo general, ¿ya? Y los antiguos acelerómetros mecánicos, ¿cierto? Eh, Son grandes, son difíciles de utilizar, ¿ya? Y lógicamente no se pueden integrar tan fácilmente en dispositivos pequeños, ¿ya? Los pendulares, que me sirven para, ¿cierto?, determinar las inclinaciones que yo tengo respecto de mi eje central, mi eje perpendicular, ¿ya? Sensores de temperatura, ¿ya? Bueno, estos son los que más se van a encontrar en todo sistema industrial, ¿ya? Tenemos termistores, tenemos RTD o termoresistencias, termopares, termocuplas, ahí faltan las PT100, tenemos diodos detectores de temperatura, circuitos integrados y pirosensores, ¿ya? Un termistor, ¿cierto? Es un resistor cuyo valor, ¿cierto? Cambia en este caso, eh, cambia en función de la temperatura, ¿ya? Y normalmente estos son elementos que son como un termostato, ¿ya? Y que llegado a un valor, ¿cierto? Estos se abren o se cierran, dependiendo si es un NTC o un PTC, ¿ya? Y ahí, como lo dice en su nombre, ¿cierto? Es un termistor cuyo valor funciona por la temperatura. El NTC, ¿cierto? Que es un termistor de coeficiente negativo, ¿ya? Estas varían, pero llegada a normalmente esto se ocupa harto para proteger los motores, ¿ya? O también en equipos electrónicos, ya cuando llega a una determinada temperatura, esto lo va detectando, lo va detectando, lo va detectando, y una vez que llegó a esa temperatura, esto se abre y me protege para evitar que los elementos se sobrecalienten, ¿ya? Eh, las RTD, ¿ya? Eh, un detector de temperatura en base a la resistencia, ¿ya? Aquí, normal, ¿qué es lo que se hace? Se ponen dos metales con coeficientes de temperatura distintos. ¿Y qué es lo que hace? Que una vez que yo los someto a temperatura, como tienen coeficientes de temperatura distintos, ¿ya? Se genera flujo de electrones entre ellos, ¿ya? Porque cada metal se va a comportar de manera distinta a la temperatura. Y los electrones que están en su interior, como son elementos conductores, ¿cierto? Eh, Empiezan a modificar, ¿cierto? En este caso, su valor de resistencia, ¿ya? Y me permite pasar más o menos energía eléctrica. Y eso, ¿cierto? A la postre significa esta variación es una variación que yo puedo medir, ¿ya? Y que normalmente eh, son lineales, ¿ya? Si sube 1 grado de la temperatura, aumenta en 1 ohm, por ejemplo, la resistencia, ¿ya? Termopares, muy similar a la anterior, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Por ejemplo, entre las RTD, las termocuplas o termopares y las PT100 es la cantidad de temperatura que son capaces de manejar, ¿ya? Eso es lo que va variando. Y normalmente también, lógicamente, la parte con que yo puedo cubrir el elemento también me va a determinar hasta qué temperatura yo lo puedo medir. Por ejemplo, si yo quiero ocupar un sensor a muy altas temperaturas, sobre los 1000 grados, tengo que pensar en sensores que los tengo que cubrir con un cerámico, ¿ya? Porque si no, el metal en su interior se funde. Diodos, ¿ya? Bueno, los diodos lógicamente también tienen la posibilidad de cambiar su modo de conducción en función de la temperatura, ¿ya? Es decir, un elemento, por ejemplo, si la temperatura sube puede dejar de conducir, o si sube empieza a conducir, va a depender del semiconductor que yo esté trabajando, ¿ya? Circuitos integrados, ¿ya? También tenemos circuitos integrados que tienen la función o la opción, ¿cierto?, de medir temperatura,
¿ya? Normalmente están asociados con estos mismos diodos o transistores que son capaces de medir. Los más comunes son los LM35 y los LM34. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno mide en grados Celsius y el otro mide en grados Kelvin, ¿ya? Los pirosensores, ¿ya? Estos son capaces, son sensores en el fondo que miden la luz, en este caso la luz ultravioleta, ¿ya? Y son sensibles a esta, ¿cierto? A esta temperatura y lógicamente es muy parecido a lo que pasa con las cámaras termográficas. Entonces yo apunto una luz, en este caso una luz, y me va a entregar, dependiendo del espectro que esté recibiendo, ¿ya? Me va a entregar cuál es la temperatura que yo estoy midiendo, ¿ya? Sensores de humedad. Tenemos sensores capacitivos, resistivos y módulos integrados de también, ¿ya? Los capacitivos tienen un condensador, ¿ya? Que al estar en un elemento húmedo, ¿cierto? Cambia su capacidad porque la distancia entre los elementos conductores va a variar, ¿ya? ¿Cierto? Es ampliamente usado en robótica, es ampliamente usado en la agroindustria, en los sensores, también en la industria maderera, sobre todo en la parte de aserraderos, también se ocupa mucho para medir se ocupan mucho los elementos sensores de humedad, ¿ya? Sensores de velocidad. Tenemos los tacómetros, por ejemplo, los que tenemos en el liceo, ¿cierto? Y tenemos los codificadores. ¿Ya? Un tacómetro, ¿cierto? Es un elemento que yo pongo directamente sobre el elemento rotatorio y me va a detectar, ¿cierto? La velocidad a la que está girando un equipo. O también, por ejemplo, en los autos, ¿ya? Para saber a qué velocidad voy, ¿ya? Y un codificador, ¿cierto? Es un transductor que determina la posición. Dependiendo de la posición en que esté la perilla, ¿cierto? Me va a entregar una señal, ¿ya? Sensores de magnetismo. Tenemos los efectos Hall, burbujas electrónicas, interruptores magnéticos, ¿ya? El sensor de efecto Hall, ¿cierto? Es una sonda, ¿ya? Que se le puso así por la persona que lo inventó, Edwin Hebert Hall, ¿ya? Sirve para la medición de campos magnéticos o corrientes para determinar la posición de un elemento, ¿ya? Por ejemplo, se ocupa mucho en donde yo tengo que mover grandes ejes rotatorios para saber dónde está específicamente este eje, por ejemplo, en un molino de la gran minería, ¿ya? Yo tengo que saber en qué parte está mi molino, ¿ya? Entonces, se ocupan estos tipos de sensores para saber cuál es la posición, ¿ya? Burbujas electrónicas, ¿cierto? Sirven para medir, ¿cierto? Campos magnéticos. ¿Cómo varían mis campos magnéticos? Por ejemplo, si yo tengo elementos metálicos alrededor, me va a servir para detectar esto, ¿ya? También, ¿dónde puedo ocupar un elemento sensor en un dispositivo de protección que ustedes conocen? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un interruptor termomagnético. Ahí tenemos dos elementos sensores en un dispositivo común de sus casas. ¿Ya? La parte térmica, recordemos que nos sirve para proteger sobre voltajes y sobre cargas, ¿cierto? Mientras que la parte magnética me sirve para proteger los cortocircuitos. Son elementos sensores. Estos están midiendo de manera constante, ¿cierto? Y en el caso de que suba el voltaje o conecte más de cargas de la que mi circuito está diseñado para soportar, estos elementos actúan. O si se me junta en algún punto el positivo con el negativo, ¿cierto? Ahí tenemos la parte magnética que es la que va a trabajar. ¿Ya? Sensores de ubicación geográfica, GPS, receptores, ¿cierto? Radio baliza, ¿ya? ¿Cierto? Global Position System, eso es lo que significa GPS, ¿cierto? Y lógicamente se ocupa mucho en sus vehículos, para, ¿cierto? El Waze, ¿ya? Para saber dónde están los carabineros, los que les gusta andar así arrancando, ¿ya? Eh, ahí tenemos elementos que tienen eso. Radiobalizas. Estos son elementos que me van entregando señales, normalmente ocupados en las cajas negras eh, de los aviones, ¿ya? ¿Para qué? Porque están mandando una señal de manera intermitente, ¿ya? Para indicar las posiciones. Es decir, en algún momento yo lo puedo estar detectando aquí, dependiendo de la velocidad que yo me mueva, ¿cierto? Después me va a entregar la posición en otro punto, ¿ya? Pero no me la entrega de manera constante, sino que me la va entregando por momentos, ¿ya? Sensores de proximidad, capacitivos e inductivos. Es decir, para saber qué tan cerca está un elemento, ¿ya? El sensor capacitivo
lógicamente utiliza la tecnología de los condensadores. Un condensador, ¿cierto? Su valor depende de la distancia que existan entre las dos placas metálicas que están sometidas a corriente eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un elemento acá, en este punto, y le pongo otro elemento al frente, ¿ya? Esto va a hacer que la capacidad de mi sensor cambie, que la capacidad o el valor de capacitancia, que así se llama, ¿ya? Cambie. Por lo tanto, eso me va a permitir detectar algo que está pasando al frente de él. Por ejemplo, se ocupa mucho para medir el nivel de líquidos peligrosos, donde por ejemplo, combustible, se ocupa mucho para medir el nivel de los estanques de combustible, de petróleo o de otros elementos, ¿ya? Eh, tenemos, cierto, necesito que me den un segundo, ¿ya? Porque, Mm. ya, ahora sí, he vuelto, ya. ¿Cierto? Para medir los niveles de estanque que son elementos peligrosos que pueden llegar a ser explosivos, ¿ya? Para eso me sirve estos elementos, ¿ya? Los sensores inductivos, ¿cierto? Se ocupan mucho para medir elementos que pasan a gran velocidad y que sobre todo son elementos metálicos, ¿ya? Lógicamente, aquí, para que pueda cambiar un campo magnético, ¿ya? O pueda existir una variación de un campo magnético, esto tiene una bobina que genera en el fondo es un electroimán, ¿cierto? Que al momento que pasa un metal por frente de él, ¿cierto? Este campo magnético genera una variación. Y esa variación, ¿cierto? Son las que mide este elemento sensor, ¿ya? Eh, Bueno, chicos, esa era la presentación de los sensores. Ya son hartos tipos de sensores y de hecho son muchos más de los que yo presenté aquí. Yo presenté en base un poco más a los más comunes. ¿Ya? Pero como les dije anteriormente, lo que más nosotros vamos a ver son elementos que van a medir presión, nivel, temperatura, flujo y presencia. Esos son los 5 más comunes y que son los más importantes a trabajar. ¿Ya? Eh, Revisemos un poco la guía, ¿ya? Para que después no tengamos dudas. Ya, se las voy a compartir. Rápidamente, ¿cierto? Yo le mencioné elementos que miden y elementos que detectan. En la presentación están, por lo tanto, ustedes lo pueden sacar. ¿Ya? Eh, las dos partes que tiene un sensor, recuerden, la parte que está directamente en el proceso y la parte que me transforma a una señal eléctrica medible. Esas dos partes, eso también está en la presentación. Los procesos más relevantes son los que se los acabo de mencionar, ¿ya? Que son 5. ¿Qué dispositivos de protección eléctrica? Fue una de las últimas diapos que aparecen y que es el elemento que ustedes tienen todos en sus casas para cuando se les corta la luz, ¿ya? Y si tiene que automatizar un acceso vehicular a un centro comercial. ¿Qué sensores utilizarían ustedes, de acuerdo a lo que ustedes ya vieron? ¿Ya? ¿Qué sensor o sensores ocuparían para controlar y contar la cantidad de vehículos que entran y salen al interior de este establecimiento? ¿Ya? Profesor, ¿cómo es esa? No la entendí, la 5 no la entendí. En la 5 tú tienes que decirme, profesor, yo voy a ocupar este sensor para contar la cantidad de vehículos que están entrando. Y voy a ocupar este sensor para Ah, de lo detectar que por nombraste. eso, claro, los que acabo de mencionar. Si ustedes han ido a los estacionamientos, por ejemplo, en Conce, no sé si alguien ha ido al mall al Plaza, al Portal Bio Bio, Yo con cuello a Los Ángeles. ¿ya? Pero bueno, ahí se encuentran, si ustedes se fijan afuera,
del Mall de Los Ángeles hay una pantallita y que está contando la cantidad de vehículos que están en el interior. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, lo que está ocupado y lo que está disponible. Entonces, ahí se están ocupando sensores. Entonces yo necesito que ustedes me digan, y ustedes me dicen, profe, ¿sabe qué? Yo voy a ocupar un sensor de tal cosa, porque con esto yo voy a detectar que el vehículo está en el interior del mall, ¿ya? O del interior del estacionamiento, que eso es lo que estamos viendo, que es un estacionamiento, ¿ya? Ustedes me dicen, voy a ocupar un sensor para la entrada y un sensor para saber Ya, cuántos espacios tengo disponibles. Y con eso, nada más. No tienen que hacer ningún dibujo, nada, nada. Ustedes me tienen que decir solamente qué sensor van a ocupar. ¿Qué otra duda? Consulta. profe, ¿hasta cuándo tenemos para mandarla? Hasta hoy día a las 00. Uy, no, ya bueno, profe. Recuerden que si tienen dificultades reales, ojo, dificultades reales, que no pueden enviar la guía, me tienen que hablar o hablarle directamente al profe Iván, ¿ya? En este caso, o a la profe Maca para los del cuarto B, ¿ya? Porque se tienen que informar los casos que no puedan. Y ahora las clases todas van a ser por Zoom, chiquillos, así que, porque ahora tenemos cuentas Zoom para regodearnos. Ay, que son bacanes ustedes. Ya, profe, es que yo quería ver si la puedo mandar, me daba hasta mañana, hasta las 12 del día. Hasta mediodía, ¿ya? Sí, por favor. Ya, máximo, ¿ah? Máximo Ya, mediodía. gracias. Sí, no, sí, hasta ahí, hasta las 12. Mentira. Ya que es alta y tú metido. Ya chicos, si no hay más dudas, no hay más consultas, yo voy a dejar de grabar, ¿ya? Porque la idea es que igual las dudas y consultas puedan quedar grabadas y sean compartidas con sus demás compañeros que también pueden tener las mismas dudas, ¿ya? Chiquillos, decirles también que esta guía no va a tener nota, ¿ya? Pero sí va a tener puntaje para la guía de Entonces la no la próxima, hago. pero sí va a tener puntaje para la guía de la próxima semana, ¿ya? Por lo tanto, de la próxima clase que tengamos de esta asignatura. Y lo otro, que nosotros de ahora en adelante vamos a trabajar solamente en dos asignaturas. Vamos a trabajar en automatización, en donde vamos a ver conceptos de todo un poco. Vamos a trabajar con variadores, con otros elementos aquí, ¿cierto? Vamos a mezclar, vamos a fusionar un poco las asignaturas, ¿ya? Y mañana y el miércoles vamos a tener ISSI, donde también vamos a tener elementos de, por ejemplo, protección y control. Por lo tanto, vamos a estar trabajando IEI y ISSI en una misma asignatura, ¿ya? Eso les va a aliviar a ustedes el tema de los trabajos y todo, ¿ya? Pero quiero que se vayan preparando para pensar en hacer alguna maqueta, aunque sea solamente la estructura, ¿ya? Ahí el día miércoles yo les voy a dar los detalles de cómo lo vamos a trabajar y todo, ¿ya? Porque sé que la parte eléctrica va a estar un poco difícil que la puedan hacer porque no tienen todos los elementos, pero sí me interesa que podamos ir confeccionando algo, ¿cierto? Y que ustedes vayan mostrando dónde irían los elementos, ¿ya? Que eso es súper importante. O podrían hacer, por ejemplo, en dibujo un interruptor, un motor, dibujarlo y posicionarlo en su maqueta. ¿Ya? Eso va a ser para que se les sea un trabajo un poco más entretenido, ¿ya? Así que eso obviamente se van a demorar un poco más, por lo tanto van a tener más tiempo para hacerlo, ¿ya? Eh, pero no se emocionen porque tampoco va a ser tanto, ¿ya? Bueno, si no hay dudas al respecto, la clase de hoy estaría finalizando. No sé si hay alguna intervención de alguien que quiera preguntar algo. No, profe, al menos yo no. Ya, muchachos. ¿Cuándo Entonces, vamos a tener vacaciones, profe? Ya, profe, chao, que esté bien. La vez, Cállate, tío. ya ya chicos. pregunta algo.
¿De qué querés que pregunte? ¿A cuánto estamos hoy día? Ya, chiquillos. Ya, profe, un gustazo. 28. Igual, chiquillos, traten de irse conectando a las clases, ya díganle a sus demás compañeros que es súper importante. Yo sé que hay algunos ¿Nos van que, a seguir regalando el 7 o no? sí, pues yo por Sí. conexión, yo por asistencia sí estoy considerando los 7 y eso al final, Buena, al profe. final, al final va a ser, si ustedes han estado todas sus clases, van a tener un 7 directo en sus notas y eso le va a subir automáticamente el promedio, así que Yo no saltaba ninguna prueba de ninguna clase, profe. eso es lo importante. Ahora recuerden poner la asistencia en el chat, ¿ya? Y si no están aquí, Sí, yo creo que sí. yo me considero que yo no los he visto. Ay. Ya, así que pongan su profesor. nombre y el curso en el chat, porque esa es la única evidencia que yo tengo de la clase. Lista. Así la doy. Ya es la lista. Ya, Ya, chiquillos. ya, Estamos entonces. ya. Sí, Que estén muy bien. Se Sí, profesor. dudas y igual, profe. consultas. Hasta, Igualmente. dudas y consultas. hasta la Bendiciones, No, profe. profe. Bendiciones. No, Jordan, no. Dale, profe, nos vi. hasta las 6 yo atiendo. Más allá, Chao. pues cobro. Ya, profe. Ya. No. ¿Y mañana va a estar atendiendo en la mañana? Sí, en la mañana sí. No. En la mañana atiendo gratis. Ya, profe. Pero entre las 2 y las 3 están ¿Y que jodidos. la tarde cobra? Ah, ya, profe. Hay que pagar. ¿Cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estaba? A 10 lucas el minuto. La- A 10 lucas el minuto. Diego saca un 20. Chale. Llegan el 10% de descanso. Ya, chiquillos. Chao. Que estén bien. Ya, profe, chao, que Profe. tenga buena tarde. Chao, chao.